Me llamo Pablo y llevo una década vendiendo tacos de birria en la misma esquina de la ciudad. No es un trabajo fácil, pero es honrado y la clientela nunca falta. Durante el día atiendo a oficinistas, estudiantes y taxistas, y por la noche, borrachos y desvelados que buscan algo caliente antes de irse a casa. Siempre cierro a las 2 de la mañana, una rutina inquebrantable que me ha mantenido a salvo en una ciudad donde la noche puede ser peligrosa. Pero aquella noche, la rutina se rompió. Ya había guardado la mayoría de mis cosas, dejando solo la olla con el consomé y los últimos trozos de carne cuando lo vi. Un hombre alto, con una gorra baja y gafas oscuras, parado justo frente a mi puesto. No lo había visto llegar. Simplemente estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. ¿Todavía tienes?, preguntó con una voz seca. Sí, claro, respondí. Pidió 3 tacos de birria. Su voz no tenía prisa, pero sus manos se mantenían quietas en los bolsillos de su chamarra negra. Le serví los tacos y le pasé el plato con un gesto automático, pero él no los tomó. Se quedó ahí, mirándome. Son los mismos que mataste hace 2 semanas, dijo, con una sonrisa apenas visible bajo la sombra de su gorra. La carne se me atoró en la garganta. Mi cuerpo entero se tensó, pero intenté disimular. No sé de qué me hablas, amigo, contesté, limpiándome las manos con un trapo que de repente se sentía asquerosamente pegajoso. Claro que sí, Pablo, dijo, inclinando la cabeza. La carne no olvida. Me obligué a mantener la compostura. Quizá era una broma de mal gusto o alguien jugando a hacerse el detective, pero no podía arriesgarme a mostrar nerviosismo. No sé quién te haya contado mentiras, pero aquí solo vendo birria. Si no vas a comer, mejor déjame cerrar. El hombre no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, con las gafas reflejando la luz amarilla del poste de la calle. Algo en su presencia me revolvía el estómago. Un calor incómodo subió por mi espalda. Me giré para terminar de guardar mis cosas, pero sentí su mirada en mi nuca. No fue difícil averiguarlo, continuó con calma. Todo empezó cuando encontré el zapato. Sentí un latigazo en el pecho. Un zapato. Me forcé a respirar hondo. Podía manejar esto. Nadie había visto nada aquella noche. Lo había hecho rápido, limpio, sin testigos. Volteé, sintiendo que mi cara se había convertido en una máscara de sudor frío. Mira, no sé de qué hablas, pero si tienes algo que decir, dilo de frente. El hombre sacó una bolsa de plástico del bolsillo de su chamarra y la puso sobre la barra del puesto. Un zapato negro, pequeño, manchado de tierra y algo oscuro. Era imposible. Mi garganta se cerró. Ese zapato debería estar enterrado junto con el resto. Las palabras se me atoraron. Te vi esa noche, Pablo, dijo, alzando la cabeza apenas lo suficiente para que la luz del poste iluminara su mandíbula. La forma en que lo metiste a la cajuela, cómo condujiste hasta los terrenos baldíos. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, que hiciera algo, pero estaba paralizado. No digas nada, continuó él, acercándose un poco. Solo quiero una respuesta sincera. ¿Sabía a cerdo o a res? Me tambaleé hacia atrás, golpeando la olla de consomé con el codo. El metal sonó hueco, vibrante. No podía ser, nadie podía saberlo. No digas estupideces, balbuceé. Aquí solo vendo carne de res. El hombre sonrió, y con una lentitud escalofriante, tomó uno de los tacos, lo levantó, y lo observó como si analizara su textura. Luego lo mordió, masticando despacio. Me quedé helado, viendo cada movimiento de su mandíbula, cada segundo que tardaba en tragar. «¿Sabe?», dijo, lamiéndose los labios. «Interesante». Un sudor frío me recorrió la espalda. El hombre dejó caer un billete en la barra, se giró y se alejó caminando por la calle vacía. Me quedé quieto,
sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. A los pocos segundos, reaccioné y tomé el dinero. No quería dejar huella de aquel encuentro, pero cuando lo miré, noté que el billete tenía algo pegado. Era un cabello, largo, negro y aún húmedo. Lo solté de inmediato, como si me quemara. No dormí esa noche, tampoco al día siguiente. Cada vez que alguien se acercaba a mi puesto, esperaba ver su gorra, sus gafas, su sonrisa. Pero nunca volvió, o al menos no de la forma en que lo esperaba. Días después, mientras acomodaba la carne en la hielera, vi algo enterrado entre los trozos de birria. Un diente, pequeño, amarillo, humano. Mi corazón se detuvo. ¿Quién lo había puesto ahí? Me obligué a respirar, a pensar con claridad. Revisé la hielera entera, rebusqué entre la carne, pero no encontré nada más. Tal vez mi mente me estaba jugando una broma cruel. Tal vez el miedo estaba devorándome. O tal vez alguien más estaba jugando conmigo. Pero no me arriesgaría a descubrirlo. Esa misma noche cerré mi puesto. Para siempre. No sé si aquel hombre era un policía encubierto, un loco o alguien como yo. Solo sé que nunca supe su nombre, pero él sí sabía el mío. Mi nombre es Carlos y tengo un puesto de tortas en una de esas esquinas donde todo puede pasar. Llevo años aquí, viendo la ciudad cambiar, pero algunas cosas siguen igual. La gente tiene hambre, el dinero nunca alcanza y la noche es un territorio que no pertenece a los hombres comunes. No siempre fue así. Antes, mi puesto estaba en una avenida más tranquila, con oficinistas y estudiantes como clientes. Pero la renta subió y tuve que moverme a esta colonia donde las patrullas casi no entran y donde, si ves algo raro, es mejor mirar para otro lado. Aquí se come rápido, se paga en efectivo y se habla poco. Aquella noche no fue distinta al principio. Eran cerca de las 11 cuando apareció él. Bien vestido, con un traje negro y zapatos impecables, lo último que uno esperaría ver en esta parte de la ciudad. No parecía perdido ni nervioso, lo que me hizo pensar que sabía exactamente dónde estaba. Una torta de pierna, dijo, con voz firme. No pidió refresco, no preguntó por salsas, solo se quedó ahí, viendo cómo preparaba la orden. Mientras cortaba el bolillo, tuve la sensación de que me observaba demasiado, no a mí, sino mis manos, los cuchillos, los ingredientes sobre la tabla. Cuando le entregué la torta, la sostuvo un momento antes de darle una mordida. Masticó despacio, como si evaluara algo más que el sabor. Luego, levantó la mirada y preguntó, ¿haces entregas? Yo apenas alcé los hombros. Depende de a dónde. Sacó un papel del bolsillo de su saco y escribió una dirección con una pluma dorada. Me lo extendió junto con un billete grande. Para que no haya dudas, dijo, con una sonrisa que no me gustó. No era la primera vez que alguien me pedía llevar comida a otro lado, así que acepté sin hacer preguntas. Si algo aprendí en este barrio, es que entre menos sabes, mejor. Esperé a que se fuera antes de cerrar el puesto. Guardé los ingredientes en la hielera, limpié la parrilla y me aseguré de que no quedara nada afuera. Luego, subí a mi motoneta y puse la dirección en el GPS. El trayecto fue corto, pero a medida que avanzaba, noté que las calles se volvían más solitarias, las luces más escasas y los edificios más viejos. La colonia no era de ricos ni de pobres, sino de fantasmas. Casas cerradas con cortinas gruesas, negocios con cortinas metálicas bajadas y perros flacos que husmeaban en la basura. La dirección me llevó a una casa sin letreros ni ventanas visibles. La fachada era gris, con una puerta de acero negro y una luz apenas encendida encima del marco. No tenía timbre, solo una mirilla diminuta. Toqué 3 veces y esperé. Silencio. Toqué otra vez. Esta vez, alguien abrió. El hombre que salió tenía el cabello despeinado
y ojeras profundas. Vestía una bata quirúrgica manchada de algo oscuro y sostenía una torta en la mano, igual a la que acababa de entregar. Pero lo que me heló la sangre no fue su aspecto, sino la expresión en su rostro. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo supiste que aquí vendíamos órganos?, susurró. El mundo se encogió en un instante. Mi piel se erizó mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Detrás de él, vi la puerta entreabierta y un pasillo iluminado con luces frías. Adentro, había mesas metálicas, bolsas negras y refrigeradores industriales. Había sangre en el suelo. No mucha, pero la suficiente para saber que no era el tipo de lugar donde se despostan animales. Mi garganta se cerró. El hombre dio un paso adelante, aún sosteniendo la torta. ¿Quién te mandó?, preguntó, ahora con la voz más firme. No podía pensar. No podía moverme. Detrás de él, escuché un ruido metálico. Algo se abrió, una puerta, un refrigerador. No quise mirar. Solo reaccioné cuando sentí su mano en mi brazo. Espérate, compadre. Yo solo traje la comida, logré decir, sintiendo cómo el miedo me perforaba el pecho. ¿La comida?, repitió él, y bajó la mirada a la torta en su mano. Su rostro se torció en una mueca de incredulidad. ¿Quién te dio la dirección? Mi voz salió temblorosa. Un tipo de traje. Él apretó los labios, como si tratara de recordar algo. Luego, giró la cabeza y gritó hacia el pasillo. «¡Revisen las cámaras!». No esperé a ver qué pasaba. Me zafé de su agarre y corrí a la motoneta. No volteé. No me importó si me llamaban o si alguien salía detrás de mí. Solo encendí el motor y aceleré tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. El viento me golpeó la cara mientras dejaba atrás las calles oscuras. Los edificios borrosos pasaban como sombras, y mi mente seguía atrapada en la imagen de esa casa, de esas mesas metálicas, de la sangre. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el piso, tratando de calmar mi respiración. No dormí esa noche. Al día siguiente, no abrí el puesto, ni el que siguió, ni el siguiente. No volví a esa esquina. Dejé la ciudad un mes después, sin decirle a nadie. Nunca supe quién era aquel hombre de traje. Nunca supe si de verdad me confundieron con alguien más. Pero a veces, cuando paso por una carnicería o cuando huelo la carne en el mercado, el estómago se me revuelve. Porque me quedó una última pregunta que nunca pude responder. ¿Qué llevaba esa torta que el hombre sostenía con tanto miedo? Llevo casi 2 años vendiendo hamburguesas en este mismo carrito metálico. Cada noche, me instalo junto a la vieja fábrica abandonada de textiles, justo en el límite entre la colonia industrial y la zona habitacional. Es un buen punto. Hay obreros que salen tarde del trabajo, taxistas que hacen su última ronda y uno que otro borracho que busca algo grasoso antes de irse a casa. Pero hay un cliente en particular que me tiene inquieto. No habla, no come, solo se sienta en una de las mesas plegables y deja un billete grande sobre la mesa, suficiente para pagar 5 o 6 hamburguesas, aunque jamás se lleva ninguna. Llega casi siempre minutos antes de que cierre y se queda ahí, viéndome cocinar. Al principio pensé que era un vagabundo, pero su ropa no estaba sucia ni desgastada. Después, imaginé que era alguien con problemas mentales, pero siempre parecía consciente de su entorno, demasiado alerta. Si intentaba hacerle conversación, solo asentía o negaba con la cabeza. Y esa mirada, algo en la forma en que me observa me pone los nervios de punta. Una noche, cuando estaba por cerrar, volví a encontrarlo en la misma mesa, en su postura habitual, con las manos cruzadas sobre la mesa y la vista fija en mí. Esta vez no dejó dinero, pero tampoco se movió cuando empecé a recoger las cosas. Decidí seguirlo. Lo vi levantarse con lentitud y caminar en dirección al callejón que separa la fábrica de una bodega abandonada.
No miró atrás, ni se detuvo, como si supiera que lo estaba siguiendo. El callejón era estrecho, húmedo. El suelo estaba lleno de basura vieja y charcos de agua estancada. El hombre siguió caminando hasta llegar a una puerta de metal oxidada que, para mi sorpresa, abrió con facilidad. La luz de un fluorescente débil iluminó el interior de la bodega, y lo que vi me dejó sin aliento. Mi carrito estaba allí adentro, o, mejor dicho, un carrito exactamente igual al mío. Mismas parrillas, misma caja de plástico con las servilletas, hasta la misma lona roja con el nombre que yo mismo había pintado hace años. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Había alguien cocinando en él. Era un hombre de espaldas, con la misma playera negra y la misma gorra que yo usaba cada noche. Movía la espátula con los mismos movimientos mecánicos con los que yo aplastaba la carne contra la parrilla. Su postura, sus gestos, era como si me estuviera viendo a mí mismo desde afuera. Di un paso atrás, sintiendo que algo en mi cabeza se tambaleaba. El hombre que había seguido se detuvo a mi lado, como si estuviera esperando mi reacción. Yo apenas podía respirar. ¿Qué es esto?, logré murmurar. Él me miró por primera vez directamente a los ojos y, sin decir nada, me hizo una seña con la cabeza, como invitándome a acercarme. Yo no quería. Quería salir corriendo, olvidar lo que había visto, convencerme de que todo era un mal sueño. Pero algo en mí no me dejó. Di un paso dentro de la bodega. El hombre en el carrito giró la cabeza hacia mí y me congelé. No tenía rostro. O, mejor dicho, su rostro era el mío, pero sin expresión, sin vida, como una máscara vacía. Me miraba sin realmente verme, como si no existiera nada detrás de esos ojos. Y entonces, en un movimiento lento, dejó la espátula sobre la parrilla y se quedó quieto, esperando algo. Sentí que el aire se volvía denso, como si la bodega misma me estuviera tragando. «Tienes que tomar su lugar», susurró el hombre que me había traído hasta aquí. No entendí. «¿Qué?», pregunté, con la garganta seca. «Él estuvo aquí antes que tú, igual que tú estuviste antes que el siguiente». El sonido de la carne chisporroteando sobre la parrilla se volvió insoportablemente fuerte. El hombre sin rostro levantó una mano y señaló la espátula. «Es tu turno», dijo el otro hombre, dándome una palmada en el hombro. Y entendí que yo había estado aquí antes, que cada noche alguien se sentaba en mi mesa, dejando un billete grande sobre la mesa, sin hablar, solo observando. Y que, una noche, había decidido seguirlo, justo como ahora. Miré la parrilla. La carne seguía friéndose, esperando ser volteada. Mis manos temblaban. No quería hacerlo. No quería tomar la espátula. Pero supe que no tenía elección. Y entonces, mi mano se movió sola. Trabajo en un puesto de quesadillas justo enfrente de un hospital en la Ciudad de México. Es un negocio pequeño, con una lona roja y mesas de plástico, pero la gente viene porque saben que aquí la comida es buena. No soy la dueña, el puesto es de mi tía, pero yo me encargo del turno nocturno. Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado la cocina, pero nunca imaginé que un trabajo tan rutinario pudiera convertirse en una pesadilla. Aquella noche era tranquila. Pasaban algunos doctores y enfermeras por su cena después de largas jornadas. Me gustaba verlos llegar con los ojos cansados y la bata arrugada, pidiendo algo rápido antes de volver al caos del hospital. Algunos eran clientes frecuentes, como la enfermera Lupita, que siempre pedía una quesadilla de huitlacoche con extra queso, o el doctor Fuentes, que prefería las de flor de calabaza. Eran casi las 11 cuando lo vi. Un hombre alto, delgado, con una bata blanca que le quedaba grande. Su rostro estaba pálido y tenía el cabello desordenado. Se acercó al puesto sin decir nada y solo me extendió una bolsa de plástico negra.
Una orden especial, murmuró con voz rasposa. ¿Qué va a querer?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que no quería saber la respuesta. Él no contestó. Solo señaló la bolsa con un movimiento seco. Sus dedos estaban manchados, como si hubiera estado manipulando algo viscoso. Con un mal presentimiento, tomé la bolsa y la abrí. El olor a sangre fresca me golpeó de inmediato. Mi estómago se revolvió cuando vi el contenido. Un riñón y un corazón. Aún goteaban. Solté la bolsa con un jadeo y la miré como si pudiera quemarme. ¿Qué chingados es esto?, exclamé, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. Levanté la vista para rechazarlo, para decirle que se largara con su maldito paquete, pero el hombre ya no estaba. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. Solo los pocos clientes que seguían comiendo tranquilamente, ajenos a lo que acababa de suceder. Mi respiración se aceleró. ¿Qué demonios debía hacer? Quise tirar la bolsa, pero una voz detrás de mí me heló la sangre. Si no las cocinas, mañana las traerán para ti. Me giré de golpe. Un hombre delgado con una sudadera negra estaba parado junto al puesto. Su voz fue un susurro, pero lo suficientemente clara como para entenderla. No lo había visto llegar. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su mirada clavada en mí. ¿Qué? Mi voz tembló más de lo que me hubiera gustado. Él solo sonrió. Luego se giró y se perdió entre la gente que caminaba cerca del hospital. Me quedé helada, con la bolsa aún en mis manos. Las luces del puesto parecían más tenues y los murmullos de los clientes se volvían un zumbido lejano. Sentí un sudor frío en la nuca. No era una broma. Lo sentí en mis huesos. No pude dormir. Cerré el puesto antes de lo habitual y me fui a casa con una sensación de pesadilla pegada a la piel. La bolsa la tiré en un contenedor lejos de mi casa. No quería que estuviera cerca de mí. Esa noche, cada ruido me hizo saltar. Un golpe en la ventana, pasos en la calle, un auto que se detuvo demasiado tiempo afuera. La ciudad nunca duerme, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si estuvieran vigilándome. Al día siguiente, fui al puesto con la misma inquietud. Todo parecía normal al principio. Algunos clientes de siempre llegaron por su desayuno y yo traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero a eso de las 9 de la mañana, el caos estalló en el hospital. Una ambulancia llegó a toda velocidad y los paramédicos bajaron corriendo con una camilla. Alcancé a ver a un hombre cubierto con una sábana empapada en sangre. No era raro ver urgencias en ese hospital, pero entonces escuché algo que me hizo sentir hielo en la sangre. Le sacaron los órganos, murmuró una enfermera a otra mientras pasaban cerca del puesto. Me quedé paralizada. ¿Cómo?, preguntó su compañera. Sí, parece que le abrieron el abdomen y le sacaron un riñón y el corazón, pero con precisión, como si lo hubiera hecho un cirujano. Tuve que sostenerme del mostrador. Mi respiración se volvió superficial. El riñón, el corazón. Corrí al contenedor donde había tirado la bolsa la noche anterior. Mi corazón palpitaba con fuerza cuando lo abrí. Vacío. Me fui a casa más temprano ese día, pero la paranoia me seguía. ¿Quién me había dejado esos órganos? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué significaba la amenaza de ese desconocido? Las preguntas me devoraban, pero no encontré ninguna respuesta. Esa noche, de nuevo no dormí. Pero esta vez, no fue por los ruidos de la ciudad. Fue porque, justo antes de apagar las luces de mi cuarto, noté algo en la mesa de mi cocina. Una bolsa negra, igual a la que me habían dado la noche anterior. Y esta vez, mi nombre estaba escrito en ella. Siempre he sido de los que creen que la comida de la calle es el verdadero corazón de la Ciudad de México. Y si de tacos hablamos, Tepito es un paraíso. En cada esquina hay puestos con olores que te atrapan.
con taqueros que trabajan tan rápido que parecen hacer magia con las manos. Pero había uno en particular que siempre destacaba: los tacos de canasta de Don Chava. Mi rutina era simple. Salía tarde de la chamba, tomaba un micro en eje 1 norte y caminaba unas cuadras hasta un puesto azul sin letrero, apenas iluminado por una lámpara vieja. Don Chava siempre estaba ahí, con su canasta enorme y su sonrisa paciente. Sus tacos eran otra cosa, especialmente los de chicharrón prensado, con esa grasita que se derretía en la boca. Siempre que pasaba, había clientes, albañiles, policías, señoras de mercado, hasta taxistas. Todos juraban que eran los mejores tacos de la zona. Lo raro comenzó cuando un día, por simple curiosidad, decidí buscar el puesto de día. Quería ver si también vendían en la mañana, porque honestamente no podía esperar hasta la noche para comerlos otra vez. Me tomé mi tiempo, recorrí la calle, pregunté a algunos comerciantes, pero nada. «Aquí no hay ningún taquero en esa esquina, joven», me dijo una señora que vendía fruta. «Pura gente que pasa, pero un puesto como el que dices, no, nunca ha habido». Me sacó de onda. «¿Cómo que nunca ha habido? Si llevaba meses comiendo ahí». Volví en la noche, y ahí estaba el puesto, exactamente donde siempre. Me acerqué y pedí 3 tacos, tratando de actuar normal, pero con la cabeza dando vueltas. «Oiga, Don Chava», pregunté mientras le echaba salsa, «¿usted solo vende en la noche?» Me sonrió, como siempre. «Siempre, joven. La gente hambrienta aparece cuando cae el sol». Su respuesta me dejó inquieto. No le dije nada más, pagué y me fui, pero en el camino la duda me carcomía. ¿Por qué nadie lo conocía de día? Decidí averiguar más. Si el puesto estaba ahí todas las noches, alguien más tenía que saber. Al día siguiente, antes de que oscureciera, fui con un amigo que tenía un negocio cerca. «Güey, ¿tú has visto un taquero aquí en la noche?», pregunté señalando la esquina. «¿A esta hora?». «No, aquí nunca ponen nada. Ya ves que la policía jode mucho a los ambulantes». «¿Por qué?». Le conté sobre Don Chava, sobre sus tacos y sobre la gente que lo visitaba. Mi amigo frunció el ceño y luego dijo algo que me heló la sangre. «Carnal, ahí no hay puestos, pero hace años hubo uno, el de un tal Chava. Dicen que hacía tacos bien buenos, hasta que una noche desapareció. Nadie sabe qué pasó. Unos dicen que lo mataron, otros que se fue porque debía dinero. Lo raro es que su puesto nunca lo encontraron. Un día estaba y al siguiente, ya no». Me reí nervioso. Le agradecí y me fui, pero la inquietud no me dejó en paz. Si Don Chava había desaparecido hace años, ¿quién era el que me servía tacos cada noche? Volví a la esquina esa misma noche. Ahí estaba el puesto, como si nada. Esta vez, me quedé observando más de lo normal. Noté algo extraño. A pesar de que siempre había clientes, nadie hablaba demasiado. Solo pedían su orden, pagaban y se iban, como si supieran algo que yo no. Esperé a que la fila se despejara. Cuando me acerqué, noté por primera vez lo viejos que se veían los billetes en la caja de Don Chava. Estaban arrugados, algunos con diseños que ya no se usaban. El aire olía diferente, más pesado. «Hoy traigo hambre, Don Chava. ¿Me deja ver cómo prepara los tacos?». Se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. «No creo que quieras ver eso, joven». Me reí nervioso, pero algo dentro de mí me decía que era momento de largarme. Aún así, la maldita curiosidad me ganó. «¿Dónde cocina? ¿Dónde guarda la carne? Nunca he visto que se le acaben los tacos». Don Chava solo sonrió. Esa sonrisa fue lo peor. No era amable, no era paciente. Era como si supiera que ya había caído en su juego. Me incliné un poco sobre la canasta, tratando de ver mejor. Y entonces lo olí. No era carne normal. Era un hedor rancio, algo que no debería estar en la comida. Algo que me revolvió el estómago al instante. Retrocedí de golpe.
¿Todo bien, joven?, preguntó don Chava, con su misma sonrisa. Sí, creo que ya no tengo hambre, dije, alejándome. Él solo asintió, y mientras me iba, escuché su voz una última vez. Nos vemos mañana. Esa fue la última vez que lo vi. Dejé de pasar por esa calle, y con el tiempo, intenté olvidar. Pero cada vez que pienso en los tacos de canasta de don Chava, siento ese olor otra vez. Y en mi cabeza, la pregunta sigue sin respuesta. ¿De qué estaban hechos realmente? Siempre he sido fanático de los tacos al pastor. No importa la hora ni el lugar, siempre puedo comerme unos cuantos. En la Ciudad de México, la oferta es infinita, pero hay ciertos puestos que se vuelven parte de la rutina de uno, lugares que se sienten casi como una extensión de casa. El mío estaba en Tlalpan, en una esquina entre calles que nunca aprendí a nombrar, pero donde el aroma a carne asada y tortillas calientes era suficiente para guiarme. Llevaba meses yendo ahí al menos 2 veces por semana. No era el mejor puesto, pero era rápido, barato, y el pastor tenía buen sazón. Aquella noche llegué como siempre, después del trabajo. Eran cerca de las 11, y el puesto estaba en su apogeo. Oficinistas cansados, taxistas en pausa, y uno que otro borracho buscando llenar el estómago antes de arrastrarse a casa. Saludé con un gesto al taquero, un hombre robusto de unos 50 años, con el delantal siempre manchado y las manos rápidas. ¿Cuántos, joven? 5 al pastor, con todo. Mientras sacaba las tortillas, algo me llamó la atención. El trompo, ese enorme bloque de carne giratoria que debería tener un color rojo vibrante por el achiote, se veía diferente, más oscuro, no negro, pero con un tono extraño, como si la carne estuviera demasiado cocida en unas partes y en otras cruda. ¿Cambiaste de proveedor?, pregunté, medio en broma, mientras me acomodaba en la barra. El taquero volteó hacia mí con una sonrisa breve. Algo así, respondió, sin dejar de cortar. La respuesta me pareció rara, pero no insistí. Los tacos llegaron rápido, humeantes y bien servidos, con su piña encima y un puñado de cebolla y cilantro. Agarré el primero, lo bañé en salsa verde y le di una mordida. Algo crujió entre mis dientes, no como la textura de un cartílago ni un trozo de grasa dura. No, era algo pequeño, sólido. Fruncí el ceño y con la lengua lo empujé fuera de mi boca. Lo sentí en la palma de mi mano, un objeto diminuto, blanquecino, cubierto de saliva y restos de carne. Un diente, un puto diente humano. El asco me golpeó de inmediato. Escupí lo que me quedaba en la boca y tiré el taco al suelo, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. ¿Qué carajos? El taquero me miró sin sorpresa, sin cambiar la expresión, sin siquiera dejar de cortar. ¿Te salió el premio? No podía haber escuchado bien. ¿Qué dijiste?, pregunté, con la voz aún atrapada entre el asco y la incredulidad. Eso. Levantó la vista por un instante, con esa misma sonrisa que ahora me parecía grotesca. Te salió el premio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor. Los demás clientes seguían comiendo como si nada. Un tipo pedía más salsa, otro se limpiaba la boca con la manga, un taxista devoraba su taco como si le quedaran segundos de vida. Nadie más se veía sorprendido. Miré el trompo otra vez, sintiendo que el sudor me resbalaba por la frente. Esa carne oscura, esa textura que no parecía normal. El diente en mi mano. No, no podía ser. Mi instinto me gritó que me largara, pero mis piernas se sentían pesadas. Mi mente seguía atascada en la escena, tratando de darle sentido a algo que no lo tenía. El taquero me observó un segundo más antes de volver a lo suyo. Siguió cortando carne, llenando tortillas, exprimiendo limones, como si yo no estuviera ahí.
Respiré hondo y di un paso atrás, otro más, y luego me giré, caminando lo más rápido que pude sin correr, sin hacer un escándalo, sin llamar la atención de los demás. Pero entonces, una voz detrás de mí. «Oye». Me detuve en seco. El taquero me había hablado. No quise voltear. «Te falta pagar, joven». Mi respiración se aceleró. No quería regresar. No quería acercarme de nuevo a ese puesto, a ese trompo, a ese hombre con su sonrisa torcida. Saqué un billete de la bolsa y lo dejé caer en la barra sin mirar atrás. Luego, caminé hasta mi coche. No encendí el motor de inmediato. Me quedé sentado un momento, viendo el puesto desde la distancia. La gente seguía comiendo, seguían pidiendo, seguían llenándose la boca con esa carne oscura. Nadie decía nada. Arranqué y me fui de ahí. Esa noche no dormí. Tiré la ropa que llevaba puesta. Me lavé las manos 5 veces. Me cepillé los dientes hasta que me sangraron las encías. Al día siguiente, busqué en internet noticias, reportes, cualquier cosa sobre desapariciones recientes en la zona. No encontré nada. Durante días, no dejé de pensar en el puesto, en el trompo, en el diente. Pero nunca regresé. Nunca conté la historia a nadie. Porque hay cosas que es mejor no saber. Porque hay secretos que la ciudad guarda en sus esquinas. Y porque cada vez que paso por un puesto de tacos al pastor, cada vez que veo la carne girar bajo la luz amarilla de un foco, me pregunto si alguien más ha encontrado su premio. No es fácil ser madre soltera en Ecatepec. Apenas si te alcanza para la renta, la comida y los camiones, y cada vez que se descompone algo en la casa, es un martirio. Así andaba yo en esos días, apurada, con deudas y con la urgencia de conseguir otro ingreso. Por eso, cuando vi el anuncio pegado en el poste de la esquina, no dudé en arrancarlo. Se busca ayudante para puesto de comida. No se necesita experiencia, sueldo diario, comida incluida. Un número de teléfono escrito con marcador negro. Me pareció perfecto. Llamé de inmediato. Una voz de mujer contestó. Su tono era amable, casi maternal. «Ay, mi niña, justo me caíste del cielo. Nos hace falta alguien que nos ayude en la cocina. ¿Puedes venir hoy mismo?» Me pasó la dirección. Era en una colonia que conocía bien, de esas donde las casas son bajas y las calles estrechas, siempre llenas de puestos de garnachas y camiones estacionados. El punto de reunión era el local donde vendían pupusas. Llegué con mi mejor ropa limpia y el cabello recogido. No era una entrevista de oficina, pero quería causar buena impresión. Apenas llegué, Patricia, la mujer que me había contestado, me recibió con una gran sonrisa. Era una señora robusta, con un delantal de cuadros y un peinado recogido con pasadores. Me tomó de la mano como si fuéramos familia de toda la vida y me llevó al fondo del puesto, donde olía a masa caliente y manteca. Mi marido, Juan Carlos, está en casa. Ahí tenemos la cocina grande. ¿Te parece si vamos para que conozcas el trabajo? Acepté sin dudarlo. Ella caminaba rápido, hablándome de los clientes, de las recetas, de que aquí se trabajaba en equipo. Se me hacía buena persona. Caminamos unas cuadras hasta que llegamos a una casa con una fachada descuidada. Un portón de metal, una ventana pequeña con cortinas viejas. Un perro flaco ladraba en la azotea. Patricia sacó una llave de su mandil y abrió la puerta. Me hizo pasar primero. Desde el momento en que crucé el umbral, supe que algo estaba mal. El olor fue lo primero. No era el aroma de una cocina normal. Había algo en el aire, algo pesado, rancio, como carne guardada demasiado tiempo. Patricia cerró la puerta con seguro y sonrió. Siéntete como en casa, mija. Mi instinto me gritó que saliera de ahí, pero intenté calmarme. Tal vez solo estaba sucia la casa, o tenían algo echado a perder.
Caminé despacio detrás de ella por un pasillo oscuro. Al fondo, una luz amarilla temblorosa iluminaba la cocina. Y entonces lo vi. En la mesa había bolsas negras apiladas. Una de ellas estaba abierta y en su interior asomaban mechones de cabello enredado. Un bulto que parecía un brazo doblado de forma antinatural. Mi mente trató de buscar una explicación lógica. Tal vez eran desechos de comida. Tal vez mi vista me estaba engañando. Pero entonces escuché una puerta abrirse en el fondo. Juan Carlos. Era un hombre de mediana edad, delgado, con el cabello ralo y la piel marchita. Tenía los ojos hundidos y el gesto sereno, como si nada en el mundo le molestara. ¿A quién trajiste?, preguntó con calma. A la nueva ayudante, dijo Patricia. La sangre se me congeló. Me di cuenta, demasiado tarde, de que me habían atrapado. Miré la puerta, calculando la distancia. Si corría, tal vez... ¿Tienes hambre?, preguntó él, sonriendo levemente. No respondí. Juan Carlos se acercó a la mesa y con una navaja rasgó otra bolsa negra. El hedor se hizo insoportable. Algo cayó al suelo con un golpe húmedo. Un pie. Humano. Me quedé paralizada. No queremos hacerte daño, dijo Patricia con dulzura, pero no podemos dejarte ir. Retrocedí hasta chocar con la pared. La única salida estaba bloqueada por ellos dos. Mis piernas temblaban. Juan Carlos se rascó la cabeza, pensativo. Siempre es más fácil cuando cooperan, dijo, como si hablara del clima. Patricia, ve por las esposas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Con toda la fuerza que pude reunir, agarré un molcajete de la mesa y se lo estrellé en la cara. Juan Carlos gruñó y cayó de rodillas. Patricia gritó, pero yo ya estaba corriendo. Salí disparada por el pasillo, sin mirar atrás. Escuché los pasos pesados de Patricia detrás de mí, su respiración agitada. Llegué a la puerta principal y forcejeé con la cerradura, pero no se abría. Escuché el quejido de Juan Carlos levantándose. Sabía que en segundos estarían sobre mí. Golpeé la puerta con todo mi peso. Nada. De pronto, recordé la ventana pequeña junto al portón. No lo pensé dos veces. Me lancé contra el vidrio, sintiendo cómo los fragmentos me cortaban la piel. Caí al suelo del patio exterior, mareada por el golpe. Pero no me detuve. Me puse de pie y corrí. Corrí como nunca en mi vida. Los vecinos me vieron salir descalza, con la ropa ensangrentada y la cara llena de lágrimas. Una señora gritó. Un hombre intentó detenerme, pero solo logré gritarle que llamara a la policía. Cuando llegaron los agentes, encontraron la casa vacía. Los monstruos habían huido. Dentro, hallaron restos humanos en refrigeradores y bolsas, documentos de mujeres desaparecidas, pelo y huesos enterrados en el patio. Mi testimonio ayudó a iniciar la cacería. Semanas después, los atraparon. Juan Carlos y Patricia intentaron huir a Veracruz, pero la policía los detuvo. No mostraron arrepentimiento. Cuando les preguntaron por las víctimas, Juan Carlos solo dijo: no eran personas buenas. Hoy, años después, sigo soñando con esa cocina, con el olor, con la manera en que Patricia sonreía como si todo fuera normal, y a veces me despierto con la sensación de que ellos aún me están buscando. Vender carnitas siempre fue un buen negocio en Neza. Desde que mi tío me dejó a cargo del puesto, me acostumbré al trajín diario. Levantarme antes del amanecer, preparar la carne y salir a instalarme en la esquina de siempre, en la colonia Benito Juárez, tercera sección. La gente ya conocía nuestro puesto y eso aseguraba las ventas. Pero aquella mañana todo cambió. Aún no salía el sol cuando llegué con mi carrito a la misma esquina de siempre. Sentí un aire extraño, como si algo en la calle hubiera cambiado, aunque todo se veía igual. Acomodé la mesa plegable, saqué la charola de acero donde colocaría la carne y empecé a encender el anafre. Unos metros más allá,
Otros vendedores hacían lo mismo. Me saludaron con la cabeza, pero sus miradas eran distintas. Eran miradas de advertencia. Cuando me agaché a sacar la primera tanda de carnitas, el sonido me hizo girar en seco. Una motocicleta negra pasó despacio frente a mí. Llevaba 2 ocupantes. El de atrás, con una sudadera gris y la capucha puesta, tenía una mano dentro de la bolsa. No les vi la cara, pero sentí cómo sus ojos se clavaban en mí. No dije nada. En Nesa, uno aprende a no preguntar. Volví a lo mío, pero no podía ignorar que mi cuerpo estaba en tensión. En la calle, la vida seguía su curso. Una señora barría la banqueta, un hombre pasó en bicicleta, y los otros vendedores ya tenían listas sus vitrinas con tacos dorados y tamales. La normalidad de la mañana me tranquilizó. Entonces escuché el ruido. Primero pensé que era un petardo, pero fue demasiado seco. El siguiente disparo me sacó de la duda. No recuerdo haberme tirado al suelo, solo sentí el impacto de la banqueta contra mi mejilla y el golpe sordo de mi cuerpo cayendo de lado. Vi a los otros vendedores tirados, cubriéndose la cabeza. Gritos, pasos corriendo. Intenté girar la cabeza y lo vi. A unos metros de mí, boca arriba, el cuerpo de un muchacho. Lo reconocí de inmediato. Era Saúl, el hijo de don Martín, que vendía carnitas unas cuadras más adelante. Su delantal blanco estaba teñido de rojo y su mano derecha todavía sostenía un cuchillo cebollero. La moto negra se alejó derrapando. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé paralizado, con los oídos zumbando y un sabor metálico en la boca. Cuando al fin me atreví a levantarme, me temblaban las piernas. Vi a los otros vendedores haciéndose señas, asegurándose de que estaban bien. Algunos clientes habían salido corriendo, otros seguían ahí, pálidos, con los ojos abiertos como platos. Nadie se acercó al cuerpo de Saúl. Al poco rato llegaron las patrullas. La policía hizo preguntas, pero todos dimos la misma respuesta. No vimos nada. No porque no hubiéramos visto, sino porque en Nesa no se habla de ciertas cosas. La noticia corrió rápido. Ese mismo día, antes del mediodía, ya había versiones distintas circulando entre la gente. Que Saúl le debía dinero a alguien, que lo confundieron con otro, que lo mataron por envidia. Cada versión era más turbia que la anterior. Yo solo pensaba en la moto negra. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Saúl en el suelo, con los ojos abiertos, mirando algo que yo no podía ver. Pensé en no volver a vender en esa esquina, pero tenía que trabajar. Al día siguiente, contra todo instinto, fui de nuevo. Lo primero que noté fue que el lugar donde cayó Saúl ya estaba limpio. La sangre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. La vida seguía, como si nada hubiera pasado. O eso pensé. Porque esa mañana, mientras atendía a los clientes, sentí un escalofrío. Al principio no supe qué era, hasta que me di cuenta. El lugar estaba demasiado silencioso. Los otros vendedores hablaban en voz baja, mirándome de reojo. Luego, lo vi. Al otro lado de la calle, parada junto a un poste, una figura inmóvil. No sé explicar por qué supe que era Saúl. Estaba vestido igual que el día anterior, pero su delantal ya no tenía rastros de sangre. Su rostro estaba pálido, inexpresivo. No se movía, solo me miraba. Tragué saliva, sintiendo que el aire me faltaba. Parpadeé, y en un segundo, ya no estaba. Me dijeron que el miedo te hace ver cosas, que era el trauma, que era la culpa. Tal vez tenían razón, pero a la semana siguiente, otro vendedor dejó de venir, y en su esquina, alguien juró haber visto una figura de pie, con un delantal blanco, mirándolo en silencio. Me llamo Esteban, y hasta hace poco vivía una vida bastante normal en Tijuana. Trabajo como diseñador gráfico. La mayoría de mis días transcurren entre la computadora y el café. No suelo salir mucho de noche,
Pero aquel viernes, después de una jornada pesada, decidí caminar hasta la zona centro para comprarme unos burritos. No sabía que esa decisión me pondría en la mira de la muerte. Siempre me ha gustado caminar por la ciudad. El aire nocturno en Tijuana tiene una frescura particular, mezclada con el olor de la comida callejera y el eco lejano de la música en los bares. Me dirigí a un puestecito que se encuentra entre la avenida Mutualismo y la calle Baja California. Es un lugar modesto, pero sirven unos burritos enormes y bien sazonados. Llegué poco antes de las 8 de la noche, pedí 2 de asada y 1 de adobada, y me senté en un banco de plástico a esperar mi orden. Había pocas personas comiendo, un par de taxistas y un señor mayor con un café en mano. Todo parecía normal, hasta que un carro negro se detuvo a unos metros. No le di importancia al principio, pero algo en la forma en que los vidrios estaban polarizados y en cómo el motor siguió encendido me puso alerta. El dueño del puesto me entregó mi comida en un plato de unicel. Estaba a punto de darle el primer mordisco cuando escuché el estruendo. Primero, pensé que era un cohete, pero el caos se desató en un segundo. 3 disparos, uno tras otro. Sentí como la sangre se drenaba de mi cara, mientras los taxistas se tiraban al suelo y el anciano dejaba caer su vaso. Yo también me dejé caer instintivamente, abrazando mi plato como si eso pudiera protegerme. Un hombre se desplomó junto a las mesas. Tenía una sudadera azul, y su cabeza quedó ladeada, su boca aún entreabierta como si intentara decir algo. Una mancha oscura se esparcía sobre el pavimento bajo él. El carro negro arrancó de inmediato, derrapando sobre el asfalto. Por un momento, nadie dijo nada. Todo fue un zumbido en mis oídos. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Luego, los gritos empezaron. Una señora corrió hacia la calle pidiendo ayuda. Otro hombre sacó su teléfono para llamar a la policía. Yo solo me quedé ahí, aturdido, viendo cómo un charco de sangre rodeaba los pies del hombre que había sido asesinado mientras compraba su cena. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los disparos de nuevo, sentía el calor del pavimento en mi cara, la mezcla del olor a pólvora y carne asada. No sabía quién era la víctima ni por qué lo habían matado, pero no podía quitarme de la cabeza su expresión congelada en el tiempo. Decidí no contarle a nadie. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba cenando y de repente mataron a un hombre a 1 metro de mí? En Tijuana, esas historias son pan de cada día. Pero lo que pasó después, eso sí que no lo vi venir. Al día siguiente, revisé las noticias. El asesinato estaba en los titulares de los medios locales. Lo describían como un ajuste de cuentas, un hombre ejecutado en plena vía pública. Ningún nombre, solo especulaciones de que era alguien que debía algo. Leí los comentarios en redes sociales. Algunos decían que lo tenía merecido, otros aseguraban que la violencia en la ciudad no tenía fin. Para mí, era solo un rostro sin contexto, un hombre al que mataron sin darle oportunidad de correr. Pero luego, algo extraño sucedió. Al mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué estabas ahí? Se me erizó la piel. No respondí. Pensé que tal vez era una broma de mal gusto, alguien que vio la noticia y decidió jugar conmigo. Pero entonces llegó otro mensaje. Te vi. Comías un burrito cuando sucedió. Te vi. Tú también me viste. Me sudaban las manos. ¿Quién era? ¿Alguien que estuvo ahí? ¿Uno de los testigos? Miré la foto de perfil del número, pero era una imagen genérica, una silueta gris sin detalles. No respondí, pero el miedo se instaló en mi estómago como un nudo. No podía concentrarme en nada más. Intenté seguir con mi trabajo, pero cada vez que levantaba la vista, sentía que alguien me observaba desde la ventana. Esa noche, volví a soñar con el hombre muerto. Pero en el sueño, no estaba en el suelo, sino de pie, en la esquina del puesto de burritos,
con la sudadera azul llena de sangre. Me miraba fijamente, con los ojos vidriosos, y decía algo que no podía entender. Intenté alejarme, pero el ruido de los disparos me aturdía. Me desperté bañado en sudor, con el sonido de las balas aún en mis oídos. Revisé mi teléfono. Otro mensaje. Sabes más de lo que crees. No hables. No dormí el resto de la noche. No sabía qué hacer. Llamar a la policía, bloquear el número. Pero, ¿y si eso los hacía enojar? ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Uno de los asesinos? ¿Alguien que también estuvo ahí y me confundió con otra persona? Al amanecer, decidí irme de la ciudad. Tomé mi maleta y metí lo esencial. No podía quedarme ahí esperando a ver qué pasaba. No cuando alguien sabía que había estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Al salir de mi departamento, revisé el pasillo y las escaleras. No vi a nadie. Caminé rápido hasta mi auto y me subí, encendiendo el motor con el corazón acelerado. Pero justo cuando iba a salir, mi teléfono vibró con otro mensaje. Demasiado tarde. No corras. Solo olvídalo. Miré por el espejo retrovisor y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A unos metros, junto a un poste, había una figura con sudadera azul. No esperé más. Aceleré y salí de la ciudad sin mirar atrás. Nunca supe quién me mandaba esos mensajes. Nunca supe si realmente me estaban vigilando o si solo fue un juego mental. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca volví a comer un burrito en la calle. Y que a veces, en sueños, sigo viendo a ese hombre de la sudadera azul, observándome, esperando. La primera vez que escuché del asesino de la carretera fue en la fonda de Doña Chayo, un domingo de octubre de 1992. La televisión del local estaba sintonizada en el noticiero y el locutor hablaba de otro comerciante asesinado en las afueras de la ciudad. Lo único que encontraban eran los cuerpos, apuñalados y dejados en cunetas polvorientas. El miedo se expandía entre los que trabajábamos en las calles. Pero el hambre siempre es más fuerte que el miedo. Yo vendía relojes y carteras en un puesto ambulante cerca de la salida a Querétaro. No tenía permiso, como la mayoría, pero los policías nos dejaban trabajar a cambio de unos pesos. La vida era dura, pero al menos era mía. Cada día me levantaba antes del amanecer, arrastraba mi carrito hasta la avenida y aguantaba el sol, el polvo y los insultos de los clientes regateadores. Pero ese trabajo me daba para mantener a mi madre y a mi hermana menor. El rumor sobre el asesino corrió rápido entre los vendedores. Algunos decían que era un exmilitar, otros aseguraban que se trataba de un loco que odiaba a los ambulantes. Los cuerpos aparecían siempre igual, degollados y sin dinero. Nunca robaba la mercancía, solo el poco efectivo que llevaban encima. Las autoridades no hacían mucho. A nadie le importaban los comerciantes ambulantes. Éramos los invisibles de la ciudad, carne de cañón para ladrones y extorsionadores. Pero todos sabíamos que tarde o temprano, alguien iba a ser el siguiente. Era martes. No sé por qué lo recuerdo con tanta claridad. Tal vez porque el aire olía a tormenta o porque mi madre me había pedido que llegara temprano. Tal vez porque mi instinto me decía que ese día todo cambiaría. Estaba guardando mi mercancía cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, delgado, con un bigote recortado y una chaqueta de mezclilla gastada. Parecía un cliente más, pero había algo en su mirada que me puso en alerta. Caminaba con una calma extraña, como si no le importara nada. Se detuvo frente a mi puesto y señaló un reloj de pulsera. ¿Cuánto?, preguntó con voz rasposa. 200 pesos, patrón, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Metió la mano en su chaqueta y sacó un billete arrugado. Pero cuando lo tomó, sus dedos rozaron los míos y sentí algo frío en su palma. Un filo, una hoja de metal. Su otra mano estaba dentro de la chaqueta, sosteniendo algo.
En ese momento lo supe. Era él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté el reloj, pateé el carrito con todas mis fuerzas y salí corriendo. Escuché el ruido del metal golpeando el suelo y luego pasos rápidos detrás de mí. Corrí como nunca en mi vida, zigzagueando entre los puestos, esquivando gente, tirando cajas y bolsas de plástico. Sentía su respiración detrás de mí, o quizá era la mía. No me atreví a mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones quemaron y mis piernas se entumecieron. Llegué a una calle solitaria, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me escondí entre dos coches estacionados, rezando para que no me hubiera seguido. Silencio. Por un momento pensé que estaba a salvo, hasta que vi su reflejo en el espejo lateral de un coche. Estaba de pie, a unos metros de distancia, mirando en mi dirección. Tenía la navaja en la mano. No podía correr más. Lo vi avanzar, paso a paso, con calma, como un cazador que ya sabe que su presa no tiene salida. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. La adrenalina se había agotado. «No grites», dijo con una media sonrisa. «Solo será un momento». En ese instante, algo dentro de mí cambió. No sé si fue el instinto de supervivencia o la rabia acumulada de años de ser tratado como basura. No iba a morir como los otros. No iba a ser solo otro cadáver en la carretera. Cuando se inclinó hacia mí, le arrojé un puñado de tierra a los ojos y sin pensarlo, le di un cabezazo con todas mis fuerzas. Oí un crujido y un grito. La navaja cayó al suelo. Me lancé sobre él, golpeando como un animal desesperado. Sentí su sangre caliente en mis nudillos. No sé cuánto tiempo lo golpeé. Tal vez segundos, tal vez minutos. No paré hasta que alguien me jaló hacia atrás. Un policía, luego otro. Un grupo de vendedores se había reunido, atraídos por los gritos. 2 oficiales lo esposaron mientras él apenas podía moverse. Su nariz estaba rota, su cara cubierta de sangre. «¡Es él! ¡Es el asesino!», gritó alguien. En ese momento supe que todo había terminado. Los periódicos dijeron que su nombre era Tomás Aguirre. 40 años, sin antecedentes, pero con un historial de violencia en su familia. Confesó 8 asesinatos, 8 comerciantes ambulantes, como yo. 8 personas que no pudieron correr a tiempo. Fui el único que sobrevivió. No volví a vender en la carretera. La vida siguió, pero algo en mí cambió para siempre. A veces, en las noches de lluvia, cuando camino por las calles de Tepito, aún siento que alguien me sigue, que en cualquier momento, alguien con una chaqueta de mezclilla y una navaja en la mano volverá por mí.